Bien, lo que ya tenemos hasta ahorita es la generación de datos aleatorios. ¿Sí, va? Vamos a continuar con qué? Pues con el cálculo. Fíjense que antes de eso, estaba checando aquí, a ver, sería lista de asistencia. Le voy a cambiar un poquito. Buenos días. Miren, se me hacen muy amontonados los nombres. Bueno, voy a cambiarle en el JTable, en las propiedades. Hay una que se llama row height. Está en 25. Le voy a poner 26 aquí. Row height, el alto del renglón. Tiene 25, le puse 26. Sí, porque como le cambié el tamaño de la fuente, luego ya se ven como muy amontonados los renglones. Entonces, digo, nada más para que se vea un poco mejor. No le di enter. O 27, a ver, 27. Row height. 27. Creo que no me hizo caso. Ah, es que yo me acuerdo que con 26, ve, yo le voy a dejar en 26. Con 26 lo había hecho bien. De 26 está bien, miren. Este es 26. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a calcular. Nos vamos al botón calcular. Y bueno, para calcular necesitamos crear un objeto. El nombre, pues no, ese no altera el cálculo, ¿verdad? Ese de momento lo vamos a ignorar. Pero necesitamos hacer un objeto horario con los tres datos de entrada y un objeto horario con los tres datos de salida. Y luego pedirle que haga una resta y el resultado ponerlo aquí. Eso lo tenemos que hacer por cada renglón. Así que, pues, dentro de un ciclo. Vamos a hacerlo dentro del ciclo. Un ciclo que va a decir un for, ¿verdad? For r igual 0, r menor que, ¿de qué? Modelo.getRowCount. Y luego, a ver, una pregunta. ¿Es necesario crear un objeto por cada renglón? ¿O puedo usar un solo objeto para todos los renglones y nada más irle actualizando con los métodos C? Es una pregunta. Ya ven que no da, a veces afecta y a veces no. Se supone que yo aquí no voy a hacer más que tomar cada renglón y calcular y ya no voy a regresar a ese renglón. Ya no voy a comparar, no voy a ordenar, no voy a hacer nada. Entonces, no tiene caso crear un objeto en cada renglón, un objeto de horario de entrada y un objeto de horario de salida. Entonces, lo que voy a hacer es crearlo acá. Horario. Vamos a ponerle aquí entrada. Nada más. Voy a utilizar el constructor por default y vamos a crear otro objeto de salida. Estos dos objetos los voy a reciclar en cuanto a sus datos. Los vamos a tomar del JTable
y cada vuelta que dé simplemente le cambio los datos, hago el cálculo del tiempo trabajado, lo pongo en la columna correspondiente y vuelvo al otro renglón. Entonces aquí sería entrada, punto, le voy a poner las horas de entrada. ¿Set qué? Set horas. ¿De dónde vamos a tomar eso? Del JTable, ¿verdad? Modelo, punto, get value at renglón R, columna ¿qué? ¿Cuál columna sería? La 1, porque la 0 es el nombre, ¿verdad? Bueno, pero sabemos que eso nos va a regresar un object. Esto hay que convertirlo a entero. Porque set horas me pidió un entero. ¿Vale? ¿Sí? Estamos alimentando el objeto end nació con puros ceros porque usamos el constructor por default. Realmente no importa qué le hayamos puesto acá porque aquí lo vamos a modificar. Entonces, estamos poniéndole las horas. Vamos a ponerle ahora que los minutos y los segundos. Set el int. Está bien. Ahí el único problema es que en el inter de la ejecución, en algún momento pongas una cadena en el JTable, en esa celda del JTable. A lo mejor por un formateo o por algo. Y a la hora de que lo quieras volver a usar, te va a lanzar una excepción, porque ese in que tú dices, no trabaja para las cadenas. ¿Sí? Nada más por eso. Tú dices así, ¿verdad? O sea, en lugar de poner todo eso, poner así. ¿Así, verdad? Eso te digo, es válido siempre y cuando cuides de que en ninguna parte, en algún momento, en esa celda vayas a poner una cadena. Ya nos ha pasado. A veces generamos los datos como números, pero hacemos algún cálculo y lo regresamos a la celda formateado, pero ya como una cadena, y a la siguiente ejecución nos lance excepción. Digamos que esto es más seguro, ¿verdad? Bueno, entonces voy a tomar esto y ahora voy a poner las minutos y segundos, ¿verdad? Minutos y segundos. De la hora de entrada. Entonces aquí sería, cambiaría las columnas, ¿no? La 2 y la 3. ¿Está bien así? Bueno, voy a hacer lo mismo para el horario de salida. Este es el horario de entrada de un trabajador, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Del empleado R, ¿verdad? Está en la posición R. Y este qué sería el horario de salida. Ok, entonces, ¿qué le tengo que cambiar aquí? El objeto no es entrada, es salida. ¿Qué cambió acá? El nombre, pues aquí no interviene. ¿Qué le tengo que cambiar ahí? Serían la 4, la 5 y la 6. Así, ¿verdad? Luego, ya tenemos, ojo con esto, y se los digo por el proyecto. O sea, el proyecto no es hacerlo como sea y que haga lo que se pide, no. Es aplicar lo que estamos viendo y que haga lo que se pide. Entonces, se los digo porque algunos aquí me hacen todas las operaciones. O sea, aquí ponen variables que se llaman horas, minutos y segundos de entrada, horas, minutos y segundos de salida. Y luego aquí me hacen el cálculo del tiempo trabajado. No es que esté mal, pero no es como se pide. Lo que se pide es que se usen los objetos. Entonces ahí yo ya no me tengo que preocupar del tiempo trabajado porque nada más restar la salida menos la entrada con un método que se llama resta. Entonces voy a poner aquí otro objeto. En este caso nada más voy a poner una referencia, tiempo trabajado.
No le voy a asignar, es una referencia nula. ¿Por qué lo voy a dejar así? Porque en esa referencia voy a poner el resultado de la resta. Entonces le voy a decir tiempo trabajado es igual a, ¿cómo es la operación? La salida, le vamos a restar la entrada. Y eso me va a dar otro horario. Ya tiempo trabajado, me faltó una de aquí. Ese tiempo trabajado ahora vamos a mostrarlo en la columna 7. Modelo.setValue, columna 7. Para quienes pensaban que el toString solo era para el modo consola, le voy a poner aquí tiempo trabajado. ¿Qué tipo de dato es tiempo trabajado? Está el acordeón. Es un horario. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar ya en la ejecución? Me va a mostrar la cadena del toString de ese horario. Ahí va a mandar llamar el toString. ¿Sí? Entonces, vamos a probar. Calcular. Sí, no se debe pasar los minutos, nunca se debe pasar de 59 ni los segundos. Las horas sí podrían pasar de 24 porque no estamos limitando por días. Y claro, tiene que ser razonable. Fernanda Salazar entró a las 7:09:30 y salió a las 15:30. Trabajó 8 horas, 24 minutos y 24 segundos. ¿Sí? ¿Qué nos falta aquí? El tiempo total. ¿Cómo vamos a calcular? No quiero que calcule, no quiero que pongan aquí variables, horas totales, minutos totales, segundos totales. No, hay que sumar los horarios nada más. Bueno, a ver, ¿por qué dije que ese horario, este y este también? O sea, yo podría haber empezado este horario y decirle, pues 7 horas usando otro constructor, 14 minutos 43 segundos. ¿Por qué eso no me afecta? ¿Por qué no afecta si lo dejo así? Porque los valores dentro del ciclo, estos valores los voy a cambiar. O sea, no importa los que ponga acá los voy a cambiar a los que vienen del JTable. Por eso, claro, lo más práctico es poner el constructor por default. ¿Por qué no le puse referencia? Porque la referencia, el objeto, se le va a asignar cuando se haga la operación. Aquí le pongo. Claro, lo pude haber puesto igual a nivel horario, no hay problema. No más porque se puede, ¿no? Nada más porque para indicar que no hay no tiene ningún problema si yo le pongo otros datos aquí. Porque ahorita para la suma sí necesito empezar de cero. Esa sí tiene que empezar de cero. Bueno. Vamos, ¿cómo hacemos una suma de valores? Más o menos así, recordando. Suponiendo que yo quiera hacer, no sé, una suma de valores que están en una regla y que sean de tipo entero, por decir. Y hacemos algo como esto, ¿no? No, no. Suponiendo que tuviera un ciclo, un arreglo que se llame datos. Esto lo hemos hecho muchas veces. Y quiero que se vayan sumando los valores del arreglo datos. ¿Cómo le hago?
Suma, lo puedo hacer más igual, ¿verdad? Pero en este caso lo quiero hacer a la antigüita. Suma más datos. ¿Sí, verdad? Algo así hacemos. ¿Qué obtenemos en la variable suma? Pues la suma de todos los valores del arreglo, ¿verdad? Aquí vamos a hacer algo similar, pero no con enteros ni con dobles. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con horarios. Vamos a establecer un horario inicial, ¿sí? Ese sí tiene que empezar en cero, no puede ser cualquier valor. Tiene que empezar en cero. Es como aquí, ¿verdad? No le puedo poner cualquier valor a la suma porque si no, no va a empezar de cero. Como vamos a acumular los horarios de tiempo trabajado, en donde vayamos a acumular, tiene que ser un objeto horario que empiece con ceros. Entonces, es lo que vamos a poner aquí. Vamos a decir aquí. Horario. Le voy a poner tiempo total. Este sí debe empezar con cero, ¿no? Aquí no me afecta este 7, 14, 43, porque a la hora de que se ejecute el ciclo, pues ese valor, este 7, se va a modificar por lo que tenga la columna 1. Entonces se va a perder ese 7, no hay problema. Este sí tiene, porque este es un acumulador. Es un acumulador. Es un acumulador. Nada más que aquí en los objetos no tenemos el más igual. Ni siquiera tenemos el más. ¿Cómo voy a sumar dos horarios? Con suma, con el método suma. Entonces, le vamos a decir, aquí en tiempo trabajado, le vamos a decir, tiempo total es igual a tiempo total y vamos a mandar llamar el método suma. ¿Y qué le vamos a sumar? El tiempo trabajado. En realidad va a estar creando tiempo total, es un objeto que empieza con ceros. Y luego aquí la suma me va a regresar otro objeto que se va a poner en la misma referencia, se va a perder el de ceros, pero este ya va a traer la suma del cero y el primer tiempo trabajado. Cuando da la siguiente vuelta, entonces tiempo total ya trae el del primer empleado, le va a sumar el del segundo empleado y lo va a dejar aquí mismo. Así es que cuando salimos del ciclo, ya podemos tener en el JLEI, ¿cómo se llama JLEI total? Buenos días. JLEI total punto qué? CTEX, ¿cómo le decimos? Tiempo total. ¿Qué tipo de dato es tiempo total? Horario. No me lo acepta el CTEX porque el CTEX me pide una cadena. Entonces, ¿qué hago para? Yo quiero que me muestre el tiempo total, pero ya con horas, minutos y segundos. Entonces, ¿cómo le hago? Punto. Bueno, sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero lo que realmente va a suceder cuando lo que se le agrega en la cadena nula es un objeto, realmente lo que manda es llamar el toString. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Mande. ¿La cuál? Ah, la clase, ok. A ver, ahí va. Ya está, ok. Bien, entonces ya con esto, pero vean a ver, es que quiero que noten la diferencia. Tal vez no lo apreciamos porque lo estamos haciendo. Si a mí me hubieran encargado este proyecto, hagan de cuenta que uno de ustedes, el profe encargó ese proyecto, pero no entré a clases o entro y no pongo atención, me pongo a platicar, no hago los ejercicios, pues nomás por estar ahí, ¿ah? Entonces dice, pero se trata de sumar horas, minutos y segundos, y se pone y hace 1000 operaciones aquí en este botón, y el resultado es el correcto.
¿Y qué va a pasar? Pues se lo voy a regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que usar los objetos. Aquí donde está la complejidad de los minutos, que si son 60, que si todo está dentro de la clase. Aquí el botón simplemente se dedicó a crear objetos, pasarle datos y pedirle operaciones. No es nada más que salga el resultado, es que se apliquen los conceptos que estamos viendo, ¿verdad? De eso se trata el proyecto. Bueno, entonces, ya quedó. Lo hemos probado, ¿verdad? Bueno, yo no lo he probado. A ver, vamos a poner aquí algunos. Claro que aquí son 62 horas, pero vean que ni siquiera la suma se pasa de 59. Nunca se va a pasar, porque los métodos suma y resta se encargan de controlar eso. ¿Sí quedó? Ok. ¿Qué creen que nos pidió el usuario ahora? Pues, bueno, pónganse en los zapatos del usuario. ¿Qué pediría? No, pues nada. No, ¿qué pediría? Un botón para borrar, aparte. Algo que dé más información. O que dé, como que dicen la información es para tomar decisiones, ¿no? Promedio, puede ser un promedio. ¿Qué más puede ser? ¿Quién trabajó más? ¿Quién trabajó? Bueno, por lo menos que estuvo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nos están pidiendo es un ordenamiento. ¿Verdad? Un ordenamiento ¿de qué? Del tiempo trabajado, ¿verdad? Tal vez no sea muy, bueno, un ordenamiento del tiempo de hora de entrada, pues se supone que ya de manera natural ahí se va quedando quién llega primero, ¿no? Pero el tiempo trabajado para ver quién estuvo más, por lo menos estuvo más, no sé si trabajó, pero ahí estuvo. ¿Eh? Ok, entonces ahí es donde van a entrar variantes. Vamos a hacer el ordenamiento del tiempo trabajado de tres formas diferentes. Tres formas diferentes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la primera. No, no. Dentro de la misma clase no. Vamos a crear otras clases. Bueno, me voy a apoyar, a partir de aquí, me voy a apoyar de algunas notas que yo hice en tiempos de pandemia y me sirven para, pues, sí, agilizar un poquito más la explicación, ¿sí? Entonces me voy a ir a este. Dice, se hará el ordenamiento del tiempo trabajado de tres formas diferentes. Oh, claro, son tres formas diferentes, el usuario con una que le haga está bien, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer de tres maneras, ¿por qué creen? Pues para aprender más. Y también para que no les toque lo mismo a todos, ¿va? También. Digo, si no se aburren ahí copiando todo, pues no. Bueno, entonces se va a hacer de tres maneras. Con un arreglo de empleados en el frame de la aplicación. A esto le voy a llamar arreglo en frame. Ahorita vemos el arreglo. La segunda forma de ordenar es encapsulando ese arreglo en otra clase. Y la tercera manera de ordenarlo va a ser con arreglos paralelos. ¿Qué es eso? Van a ver que no es nada complicado. Nada más pues hay que ponerle nombre. Bueno, entonces vamos por la primera opción. Ordenamiento utilizando un arreglo de empleados. Recordemos que bueno, voy a ejecutarlo para tener aquí a la mano, a ver, esto, ¿sí? Voy a ponerle algunos datos por ahí. Bien, entonces, dice aquí, vamos a crear una clase que contenga el nombre y los horarios de entrada y salida de un empleado. Cada renglón es un empleado, ¿no? Y cada empleado tiene un objeto horario de entrada y otro objeto horario de salida y un objeto resultante que es el tiempo trabajado. Pero con los datos de captura, o sea, podemos crear una clase para encapsular los datos de un empleado. Entonces, cada renglón va a ser un objeto de la clase empleado, una clase que apenas vamos a agregar, que va a tener como atributos el nombre del empleado, su horario de entrada y su horario de salida. Estamos haciendo la abstracción
de un empleado. Dice, es necesario crear otra clase que contenga el nombre y horarios de entrada y salida. Esta es una clase que apenas vamos a agregar. La clase empleado. Va a tener como atributos que el nombre del empleado, que es una cadena, su horario de entrada, le voy a llamar así entrada al atributo. ¿De qué tipo es ese horario? Pues horario. ¿Eh? La salida es otro horario. Y va a tener como método el tiempo trabajado, que va a ser otro horario. ¿Eh? ¿Cómo va a calcular el tiempo trabajado? La salida menos la entrada. Entonces, vamos a crear una clase empleado y el arreglo consiste en eso. Vamos a crear un arreglo de empleados y ese es el que vamos a ordenar. Bien, entonces vamos a iniciar con esta clase. La clase empleado la vamos a tener por aquí. Y se alcanza a ver, ¿no? Vamos a agregar esa clase. Bien, entonces, a ver, una aclaración. Por cuestiones de tiempo y eficiencia, yo voy a hacer las tres opciones en el mismo proyecto, en el mismo, ¿sí? A ustedes, ya cuando les toque el proyecto 2, les va a tocar una de las tres opciones. No quiero que me hagan las tres, por favor, ni dos. Nada más van a hacer la que les toque, ¿sí? Se los digo porque es muy común que me tocó encapsulado y luego me lo hacen uno encapsulado y el otro en frame. O sea, como ven que yo lo hice todo revuelto, por decirlo, entonces también lo quieren hacer igual y no. Yo lo hago todo, los tres, pues para no estar repitiendo lo mismo. Pues vamos a hacer la primera opción. Digamos que cada botón que yo ponga de ordenamiento va a ser una opción del proyecto que les va a tocar a cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a agregar esa clase. Sería una nueva clase que se va a llamar como empleado. Y el empleado va a tener tres atributos. Son privados, ¿verdad? Private, nombre. ¿De qué tipo es nombre? Bueno, es cadena, ¿no? Luego, tal vez se pregunten que por qué aquí no se pone igual, o más bien, sí, por qué aquí en el diagrama, porque algunos así lo hacen, ¿eh? No se pone igual que acá. Acá me ponen así, private string nombre y lo ponen aquí. Pero no, es que el diagrama no solo sirve para Java, sirve para cualquier lenguaje. Por eso esta es la forma genérica de establecerlo. Y acá se pone según la sintaxis del lenguaje. Bueno, entonces seguiría. Private. ¿De qué tipo es la entrada? Horario. O sea, nosotros podemos tener atributos de tipo entero, doble, string, horarios. Yo puedo tener un atributo que sea un JTable. Bueno, de hecho, el frame tiene atributos JTable, botones, entrada, ¿verdad? Luego, salida. Ok. Vamos a agregarle por aquí algunos constructores. Inserción de código. Un constructor sin parámetros. Voy a agregar de una vez otro constructor con parámetros. Insert code, constructor, seleccionando todos. Aquí en el constructor por default, si no le pongo nada, en realidad los atributos de esta clase son puros objetos. String es una clase, el nombre es un objeto. Y si no hago nada, van a quedar nulos y puedo tener problemas. Entonces voy a crear aquí el nombre, como lo he hecho antes, que lo voy a poner no identificado o algo así. Luego, la entrada va a ser un nuevo horario. ¿Por qué no le puedo poner algo como esto? Ya ven que es muy común que en el constructor por default pongamos todo en cero, pero porque los datos son enteros, son dobles. Pero aquí entrada no es un entero, ¿va? ¿Qué es? No, es un horario. Tenemos que asignarle un objeto horario. Ok, vamos a agregar todos los get y los set.
getter y setter, todos los generamos. El toString, no sé si lo voy a necesitar, bueno, lo voy a generar, creo que no lo voy a usar. Insertar, ándale, ya no me deja ninguno. Pero que al cabo ni quería. Pues ya no me dejó insertar nada. A ustedes a lo mejor sí. Ahí si quieren insertar el toString. Bueno, ahora voy a insertar el único método de cálculo, public. A ver, tiempo trabajado, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Aquí lo dice. Me va a regresar un horario. Tiempo trabajado. No requiere ningún parámetro porque lo que necesita lo tiene la clase. ¿Qué va a regresar aquí? La resta ¿de qué? Salida. Salida es un objeto de horario. Punto. Resta. Entrada. ¿Qué pasa si le pongo salida punto resta salida? Me va a regresar uno con puro cero, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestra clase empleado. La clase empleado me va a servir para crear un arreglo de empleados y el arreglo sí, hacer el ordenamiento sobre el arreglo. Bien, entonces vamos a agregar en el frame un botón. Le voy a poner aquí, va a decir arreglo en frame. ¿Arreglo de qué? ¿De qué clase? De empleados, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí como nombre del botón jboot arreglo frame. Bueno, entonces arreglo en frame, vamos a codificarlo. Vamos a crear un arreglo de qué? ¿De qué clase? De empleados, ¿sí? Un arreglo de empleados. Bueno, entonces, empleado, lista, creo que sí le hemos puesto otras veces, igual a new, empleado. Acuérdense que cuando creamos un arreglo de objetos, realmente no estamos creando los objetos, estamos creando las puras referencias nulas. Luego hay que crear los objetos o ponerle los objetos. ¿Cuántos elementos va a tener? ¿De dónde sacó esa información? Del modelo, ¿ah? Del modelo, ¿qué? ¿Cuál método? Get row con. Los renglones que tenga el JTable es el número de empleados que voy a. Bien, entonces voy a tomar esta parte del ciclo del otro botón. Voy a tomar este ciclo. Bueno, todo el ciclo y luego ya le borro lo que no necesito. El del calcular. Porque voy a hacer casi lo mismo. Como este ciclo, lo voy a pegar aquí. Y ahora yo les pregunto, bueno, ¿por qué tomé ese ciclo? Porque de cada renglón del JTable tengo que crear un empleado y ponerlo en el arreglo para poder hacer el ordenamiento. Bueno, aquí me marca error porque no copié o no creé el end y el salida. Ahora yo les pregunto, ¿dónde tengo que crear esos objetos? ¿Afuera del ciclo antes o dentro del ciclo? Ahora sí tiene que ser dentro. ¿Por qué? Porque como van a formar parte de un arreglo, cada objeto tiene que ser independiente. No es como en el otro, que en un objeto, cada renglón le estuvimos cambiando los datos y calcular, pero porque ya no íbamos a utilizar los datos de ese objeto. Aquí sí, el ordenamiento implica que yo tenga los datos de todos los renglones. Entonces, cada renglón tiene que ser un objeto nuevo. Por esa razón, vamos a crear aquí porque si no, todo se va a quedar nada más se quedarían nada más los datos del último empleado.
¿Así? Bien. Esto pues no me sirve porque no quiero. ¿Para qué quiero eso? Esos dos objetos. ¿Qué atributos tiene la clase empleado? Ahí se están viendo. Tiene el nombre y dos horarios, el de entrada y salida. Estoy creando un objeto de entrada y un objeto de salida para crear un objeto empleado y meterlo al arreglo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle, ¿cómo se llama nuestro arreglo? Lista. Lista, subíndice R, y ahí le vamos a asignar un nuevo objeto. ¿De qué tipo es lista? ¿Qué tipo de dato es? Empleado. Y este empleado, esta clase empleado tiene un constructor que recibe el nombre, el horario de entrada y el horario de salida. El horario de entrada y salida pues son estos que acabamos de crear. O sea, creamos un objeto entrada con los datos del JTable, otro objeto salida, y esos dos objetos me van a permitir crear el objeto empleado. ¿Pero qué va primero en el constructor? ¿Se acuerdan? Va el nombre, ¿va? Aquí va Ah, caray, ¿y el otro constructor dónde quedó? Ah, es que lo dejé hasta abajo, no me gusta ahí. Bueno, yo lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner arriba, ¿sí? Es que luego pues no tanto que me confunda, sino que me da cosa, ¿sí? Pues son tics, no creo, bueno, más bien esto viene de mucho tiempo de haber trabajado con código, ¿eh? En que entre más organizado esté, mejor. Cada quien lo organiza a su manera. Bueno, entonces, aunque en las empresas les van a decir cómo tiene que estar organizado. Bueno, en algunas empresas. Bueno, entonces vamos a crear el objeto. ¿De dónde vamos a tomar el nombre del empleado? No, no, vamos a crear un objeto y lo vamos a meter al arreglo. Pero el nombre lo vamos a tomar del JTable, ¿no? ¿Modelo qué? Get value. O sea, el modelo no tiene el get nombre. Get value, ¿de qué columna? 0. Pero no me lo acepta, ¿por qué? Tiene que ser cadena, entonces lo voy a convertir a cadena, ¿sí? Y luego el horario de entrada y el horario de salida. A ver, vamos a entender esto. Creamos un arreglo de empleados del número de renglones del JTable. Recorremos los renglones del JTable y creamos un objeto horario entrada, otro objeto horario salida, le pasamos sus datos y con el nombre del empleado y el objeto entrada y el objeto salida, creamos un objeto empleado que lo ponemos en una posición del arreglo. Entonces ya con esto queda nuestro arreglo lleno de empleados. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué seguiría? Ordenar, vamos a hacer el ordenamiento, ¿va? Aquí se me hace que... Ah, no, ahí está. Ya, una vez que ya está lleno el arreglo, vamos a hacer el ordenamiento. Pues ojalá y trabajar el sort, pero no, ¿va? Entonces, un for, el ordenamiento son dos for anidados, for igual 0 y menor que qué. Lo que vamos a ordenar es el arreglo, no el JTable. ¿Cómo se llama el arreglo? Lista punto len. -1 según el algoritmo y más. Y luego for in j igual a i más 1, j menor que lista punto len, j más. Después viene la comparación. ¿Qué vamos a comparar? El ordenamiento, ¿para qué lo quiere el usuario? ¿Para qué dijimos? Luego se nos olvida, ¿verdad? Para ver quién trabaja más y quién trabaja menos. Entonces, ¿cuál es el dato que vamos a ordenar? De cada empleado. El tiempo trabajado, ¿sí? Ok, entonces le decimos lista subíndice i punto
tiempo trabajado. Tiempo trabajado me va a regresar el tiempo trabajado del objeto que está en la posición I. Vamos a hacerlo ascendente. ¿Mayor que qué? Lista J punto tiempo trabajado. Lo voy a ampliar. Y si eso es cierto, ¿por qué marca error? A ver, tiempo trabajado, ¿qué tipo de dato es? Horario. Puedo comparar dos horarios son objetos, ¿no? Puedo comparar dos objetos con el mayor que. No se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo sé que un horario es más grande que otro? ¿Con qué? A ver, ¿cómo sé que este horario es más grande que este? Pues veo las horas, ¿no? ¿Y si son iguales? ¿Y si son iguales? ¿Y si calculo mejor el tiempo, los segundos totales no estará mejor? O sea, si todo lo paso a segundos, nada más comparo los segundos totales. ¿Se acuerdan que pusimos un método aquí que les dije, este nos va a servir después? Este tiempos totales me regresa los segundos totales. Es más, hay una clase date en Java que nos regresa los segundos de una fecha para poder comparar dos fechas. ¿Sí? Bueno, entonces, segundos totales es un entero. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es punto qué, segundos totales. Vamos a comparar si los segundos totales de uno son mayores que los segundos totales de otro, ¿no? Ya no marcó error porque ahora lo que está comparando son dos enteros. Sí, pudimos haberlo hecho comparando las horas y luego los minutos y luego los segundos, pero si calculamos los segundos totales, comparamos los puros segundos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Ándale, que vamos a hacerlo rápido. Sería horario auxiliar. Ah, no, no es horario. Los elementos son empleados. Entonces son. Aquí lo que vamos a hacer es el intercambio entre el elemento I y el elemento J del arreglo, que se está ordenando. Entonces, el auxiliar va a ser lista I. Lista I va a ser lista J. Y lista J va a ser el auxiliar, ¿no? Y cuando salimos de ese ordenamiento, ¿qué faltaría nada más? Darle salida al JTable ya ordenado. Entonces, vamos for in r igual 0, r menor que modelo. Aquí le podemos poner modelo.getRootCount o lista.line porque son del mismo tamaño. Y le vamos a decir, tenemos que poner dato por dato. ¿Qué sería? Modelo. Es que hay que refrescar todos los datos porque ya quedaron, esperamos, o a no ser que la captura fuera en orden, pues entonces no cambiarán de lugar, pero seguramente van a cambiar de lugar. Modelo punto, ¿qué? Set value. Quiero poner el nombre del empleado. En el renglón R, columna 0. ¿Cómo le hago para traerme el nombre del empleado que está dentro del arreglo? Bueno, el arreglo se llama lista. Estamos recorriendo la posición R de lista. ¿Y qué necesito de lista? El nombre, get nombre, ¿sí? Luego vamos a traernos ¿qué? Vamos a poner el horario de entrada. Los tenemos que poner por separado horas, minutos y segundos. Set value a en la columna 1. ¿Qué voy a poner en la columna 1? Del empleado que está en la posición R, me voy a traer el horario de entrada
get entrada, pero entrada pues es un horario. De eso me quiero traer las puras horas. En la columna 1 van las horas de entrada del empleado. Y esto lo vamos a hacer extensivo a quién. De la entrada vamos a obtener los minutos en la columna 2 y los segundos en la columna 3. ¿Sí? Eso daría el horario de entrada. ¿Se imaginan que lo dejara así? Pues va a quedar todo mal, ¿verdad? Tenemos que refrescar todas las columnas. Entonces vamos a tomar esto. Ahora sería que la salida, ¿no? Get salida. Salida es un horario. Del horario quiero las horas. Y así. Y obviamente hay que cambiar las columnas, ¿no? Ahora serían la 4, la 5 y la 6. Y también tenemos que refrescar el tiempo trabajado, porque es el que se va a notar que está ordenado. Entonces le vamos a decir modelo.setValue, renglón R, columna 7, y aquí le vamos a decir de lista R del objeto que está en la posición R, vas a traerte el tiempo trabajado. Y está. Ya quedó. Vamos a ver si es cierto. Se quedó bien. A ver. ¿Quién trabajó más aquí? Viviana Ramírez trabajó 10 horas 20. Viviana Ramírez. ¿Sí? Tiene que ir del menor al mayor. Este es ascendente. ¿Cómo le haríamos para cambiar al menor? Y nomás cambiamos este signo, ¿no? En lugar de más mayor, ¿qué le ponemos menor que? Bueno, yo lo único que voy a hacer aquí es... Te seguimos mañana, pues.